Los milagros pueden suceder. A veces solo toman mucho tiempo en ocurrir. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy presentamos el top 10 de personas desaparecidas que fueron encontradas. Elizabeth's rescue was a huge story. Many who'd followed the case had long since assumed she was dead. Antes de comenzar, publicamos videos a diario, así que suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Para esta lista, estamos viendo los casos de personas que desaparecieron por un largo periodo de tiempo y luego fueron encontrados. Pueden haber desaparecido en contra de su voluntad o por iniciativa propia. Stainer said he didn't try to contact his real family for 7 years because Parnell had brainwashed him, making him think his parents didn't want him. Número 10. Michele Whitaker. En 2002, esta empleada de The Waffle House abandonó el hogar de su familia tras una discusión con su madre y nunca regresó. La policía comenzó a investigar su caso, redoblando sus esfuerzos cuando Heather Sellers, otra trabajadora de The Waffle House, desapareció unas pocas semanas después. La policía temía que el novio de Sellers, sospechoso de un asesinato anterior, pudiera haber matado a ambas mujeres. 6 años más tarde, la historia del novio aparece en un programa de televisión sobre crímenes y una mujer ve la foto de su presunta víctima, Whitaker, y la reconoce como su actual vecina. Whitaker simplemente estaba harta de su antigua vida y había comenzado de nuevo en otro lugar, pero en última instancia se reunió con su familia. Número 9. Denise Desruisseaux Bolser. Didn't seem to be any answers to this riddle. With the most shocking twist coming at the very end. Cuando una mujer desaparece y su marido encuentra una nota que dice «Tenemos a tu mujer», el secuestro es una conclusión lógica. Eso o el marido la asesinó y está tratando de ocultarlo. Tales fueron las circunstancias cuando esta contadora de New Hampshire desapareció en 1985. Pero ni el asesinato ni el secuestro fueron seriamente considerados por mucho tiempo. Al año siguiente, Bolser fue acusada de malversación de fondos en la compañía donde trabajaba. Resulta que después de haber sido amenazada por su jefe, dejó la ciudad y finalmente se estableció en Florida, donde comenzó de nuevo. No la encontraron hasta el 2002 y para entonces los cargos habían sido retirados. She wrote the ransom note, drove to the airport, paid cash for a plane ticket, and disappeared. Número 8. Brenda Heist. At the age of 54, her daughter was 8. Her son was 12 when Heist chose to walk away. En 2002, esta madre de 2 hijos de Pensilvania se estaba divorciando y se estaba sintiendo abrumada. 3 extraños le ofrecieron soporte y comprensión, y ella desapareció con ellos, dejando atrás a sus hijos y a un marido distanciado que asumió lo peor. Finalmente, en 2010, el marido la declaró legalmente muerta y se volvió a casar, pero 3 años después, Heist apareció. Después de haber vivido básicamente como una vagabunda durante 11 años, se entregó a los funcionarios en Florida y les dijo que era una persona desaparecida. Se reunió con su familia, pero las cicatrices que causó cuando dejó a su familia parecen haber sanado muy lentamente. I don't know that I've ever stopped crying and started living, to be honest with you. Número 7. Gabrielle Nagy. A pesar de su uso frecuente en las películas y la televisión, la amnesia severa es un hecho bastante raro. What's your name? I don't know. Pero no lo suficientemente raro para el australiano Gabrielle Nagy y su familia. El 21 de enero de 1987, este padre de 2 niños desapareció retirando dinero de su banco 2 semanas después. No hubo pistas sobre su paradero durante 23 años. Todo lo que se sabe es que sufrió un fuerte golpe en la nuca que lo dejó con amnesia total. Eventualmente recordó su verdadero nombre y solicitó una tarjeta de servicios médicos. Y eso llamó la atención de un agente de policía que nunca había dejado de buscarlo. Número 6. Lula Cora Hood. Lula Cora Hood era una madre soltera de 4 hijos en Illinois que supuestamente sufría una enfermedad mental, lo que hizo que su hermana adoptase a sus hijos, pero Lula continuó presente en sus vidas.
Luego, en 1970, después de una acalorada discusión familiar, Hood desapareció. Cuando no regresó, su familia se preocupó. Desafortunadamente, no se encontraron pistas sobre lo que podría haberle ocurrido hasta 1996, cuando se encontró un esqueleto en una fábrica de ladrillos del vecindario y se asumió que estos restos eran de Lula. Entonces, en 2011, Lula, de 84 años, apareció en Jacksonville, Florida. ¿Y el esqueleto en la fábrica de ladrillos? Eso sigue siendo un misterio. Número 5. Nguyen Thi Van. En 1992, Nguyen Thi Van era una chica vietnamita de 16 años que, como muchas de su edad, solo querían divertirse. Sin embargo, una noche después de su toque de queda, se encontró encerrada fuera de su casa. Fue a un bar de karaoke nocturno donde se encontró con una mujer que se mostró amistosa. Lo siguiente que recuerda es que se despertó en China. Había sido secuestrada y vendida como esposa a un campesino chino que la golpeó y encadenó. Durante su tiempo en cautiverio, conoció a un camionero que la ayudó a escapar y regresar con su familia después de 21 años. Número 4. Steven Steiner. 25 years ago, the nation was shocked and overjoyed to hear that 2 missing children had been found alive. La triste historia de Steven Steiner es bien conocida en gran parte debido a una miniserie de televisión de 1989. Cuando tenía solo 7 años, Steiner fue secuestrado por Kenneth Parnell, un pedófilo que abusó de él durante los siguientes 7 años. Parnell también convenció a Steiner de que tenía la custodia legal del niño, alegando que su familia no tenía suficiente dinero para mantenerlo. Cuando Steiner tenía 14 años, Parnell secuestró a un nuevo niño llamado Timothy. Asustado por Timothy, Steiner huyó con él y finalmente se reunió con su familia, aunque reajustarse a una vida normal fue muy difícil. En 1989, después de formar su propia familia, Steiner lamentablemente murió trágicamente en un accidente de motocicleta. Número 3. Elizabeth Smart. Violently ripped from her own home and her own bed in the middle of the night. La aterradora historia de Elizabeth Smart también fue la base para una adaptación televisiva. A la edad de 14 años, la joven de Salt Lake City fue raptada en su propia habitación por un hombre llamado Brian David Mitchell. Fue mantenida cautiva y maltratada durante 9 meses por Mitchell y su esposa Wanda Eileen Barcy. Poco después, la hermana menor de Smart, quien había sido testigo del secuestro, pudo identificar la voz de Mitchell como la de alguien que había hecho algunos trabajos para la familia. Después de que el caso fue presentado en America's Most Wanted, Mitchell fue identificado y Smart fue rescatada. Su horripilante experiencia ha convertido a la ahora adulta Smart en una de las principales promotoras y defensoras de la seguridad infantil en la lucha contra la trata de personas. The scariest night of my life happened 11 years ago. She's sharing her story to help other victims of abuse. Número 2. Jaycee Dugard. For 18 years, she was forbidden to say her own name, so this is how her book, A Stolen Life, begins. En 1991, Jaycee Dugard, de 11 años, fue secuestrada mientras esperaba el autobús escolar. 18 años después, un oficial de libertad condicional descubrió a Jaycee cuando investigaba a su secuestrador Philip Garrido y a su esposa. Jaycee había sido forzada a tener 2 hijos de Garrido y había sido retenida durante años en una serie de tiendas de campaña y cobertizos en el patio trasero de Garrido. Había sido adiestrada para no hablar de su vida real y para fingir que ella y sus hijas eran todas hijas de Philip y Nancy. Dugard ahora se concentra en recuperar el tiempo perdido y en criar a sus 2 hijas. Do you worry at some point they'll want to see him? I want them to make their own choices in life, and if that's something that they need to do, then Really? You'd be okay with that? I wouldn't be okay with it, but I wouldn't not let them do it. Número 1. Michelle Knight, Amanda Berry y Gina de Jesús. Un delincuente llamado Ariel Castro secuestró a 3 mujeres jóvenes entre 2002 y 2004. Michelle Knight, de 21 años, Amanda Berry, de 16 y Gina de Jesús, de 14.
Fueron horriblemente golpeadas, privadas de comida y violadas, y Berry con el tiempo tuvo un hijo. Encerradas en la casa de Castro, en Cleveland, soñaban con la liberación. Y un día de 2013, cuando Castro estaba fuera, Berry pudo ponerse en contacto con vecinos que le hicieron un agujero en la puerta para que pudiese escapar. So we kick the bottom, and she comes out with the little girl, and she says, "Call 911. My name is Amanda Berry." Llamó a la policía, que luego rescató a Knight y de Jesús. Castro fue sentenciado a cadena perpetua y a 1000 años en la cárcel, pero se quitó la vida tan solo un mes después de su sentencia. I spent 11 years in hell. Now your hell is just beginning. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido publicado todos los días.